Buenos días, nosotros somos el grupo 6 y está compuesto por Juliana Pagares, Gabriel Suero, Jafrey Ciprevot, Eliamar González, Nicole Hinoa y su servidora María del Carmen. En esta ocasión vamos a estar exponiendo sobre la primera expansión del socialismo y la Revolución Rusa y la ideología soviética. Ahora iniciará mi compañero Gabriel. Bueno, yo empezaré hablándole del tema de la primera expansión del socialismo. Como esta, empezaré hablándolo del primer desarrollo del movimiento socialista. Para esto tenemos que adentrarnos en el final de la Revolución de 1848. Luego de esto, el socialismo fue tomando mayor fuerza, mayor forma, una mejor estructura, ya que salieron distintos pensadores. Uno de ellos era Karl Marx, que empezaron a reformular y a poner en práctica las bases del socialismo, poniendo teorías, pensamientos y formas por la cual debería regirse la sociedad. Luego, más adelante, tenemos la socialdemocracia y Ferdinand Lassalle, ya que entra un poco en conflicto lo que es el movimiento socialista, ya que aparecen diferentes personajes, diferentes ideologías, que, o sea, no diferentes ideologías, sino que aparece el socialismo en diferentes pensamientos guiados por diferentes personajes y movimientos. Y esto hace que se creen conflictos políticos en la sociedad para ver cuál es verdaderamente el real socialismo o cuál es el que debe estar implementado. Cabe destacar que esto se dio principalmente en Alemania y en países como Inglaterra, que era donde había una mayor proporción de lo que era el mercado industrial y de las formas industriales. Luego tenemos las primeras internacionales, que fueron grupos conformados por obreros en los cuales se buscaban una mejor calidad de vida para esto. O sea, era una conformación donde había distintos países involucrados, había representantes en distintos países, tales como Francia, Inglaterra y Alemania. Pero ¿qué pasa? Esto se hacían revueltas y revoluciones. Esto se dio más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, en los años 60 y culminando en los años 70. Luego, 20 años después, se dio otro movimiento de los internacionales. Pero ya estos eran con una nueva ideología y un nuevo pensamiento que estaba más acertado para la época. Sigo con mi compañera. Muy bien, yo le voy a estar hablando acerca del socialismo en la Gran Bretaña, la sociedad fabiana y la Revolución Mexicana. La sociedad fabiana fue fundada el 4 de enero de 1884 en Londres. Es un movimiento socialista británico cuyo propósito es avanzar en la aplicación de los principios del socialismo mediante reformas graduales. Es también conocida por formar los cimientos de los que más tarde se llamó el Partido Laborista Británico. En 1889 se publicaron los ensayos fabianos, que contienen el programa de la Sociedad Fabiana. La Sociedad Fabiana se caracterizó por su pragmatismo, alejándose de las ideas utópicas a los que le prestó más atención y pensaban que el socialismo no era inicialmente un movimiento revolucionario, sino una constitución que presentaba los valores más allá acerca del socialismo. Entonces, en cuanto a la Revolución Mexicana, fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. En cuanto a los antecedentes del conflicto, se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato, y que era que el presidente que estaba en ese entonces, llamado Porfirio Díaz, ejerció el poder en el país presentando de manera clara una dictadura desde 1876 hasta 1911. Paso con mi siguiente compañero. Pues bien, a continuación yo les estaré hablando acerca de los orígenes ideológicos de la Revolución Rusa y de Vladimir Ulyanov, mejor conocido como Lenin.
La Revolución Rusa estalla en Rusia en el año 1917, un evento de tal magnitud que ha llegado a ser incluso comparado con la Revolución Francesa. Esto debido a que ambos sucesos marcaron un antes y un después en lo que responde a lo que es la historia europea. Un agudo contraste es que surgió entre Rusia y el resto de Europa, puesto que a lo largo del siglo XIX, una oleada de críticas sociales ante la torpe represión zaracista y la coexistencia de una Rusia semifeudal y autocrática ante una Europa liberal y revolucionaria fue causa de mucho revuelo. En Rusia también surge el movimiento que ellos mismos nombraron como Intelligence, compuesto por un grupo de intelectuales y todo aquel que tenía conocimiento de clase superior. La Revolución Rusa en sí fue el origen de un nuevo sistema político llamado el comunismo, basado en la igualdad de todos los ciudadanos. Existen varios tipos de comunismo, pero el que se promulgaba en Rusia y el que triunfó fue la visión bolcheviques que se organizaron en sociedades. Antes de la revolución de los rusos, vivían en un sistema autocrático, a diferencia de la democracia, donde el gobierno pertenece al pueblo. En una autocracia, el poder se concentra en manos de una sola persona. En ese entonces, en Rusia, era en manos del zar Nicolás II o Nicolás II. Los partidarios de la Revolución Rusa defendían un sistema socialista, una forma de organización política donde dominara la propiedad pública, los medios de producción y distribución pertenecieran al Estado y se administraran de forma colectiva. Es preciso mencionar en cuanto a estas ideologías que tanto el socialismo como el comunismo buscan reducir las desigualdades sociales, dando más poder a la clase trabajadora. La diferencia principal es que el socialismo se centra más en el aspecto económico para conseguir la igualdad, mientras que el comunismo da mucha importancia a lo que viene siendo el sistema político para controlar el funcionamiento de la sociedad. Vladimir Ilya Ulyanov, mejor conocido como el revolucionario Lenin, nació a orillas del río Volga en el año 1870. Es preciso destacar que su padre era un inspector de educación primaria, por lo tanto, pertenecía a lo que era el movimiento o clase intelectual Intelligence de Rusia. También mencionar que cuando Lenin y sus seguidores llegaron al poder, colectivizaron la economía. Eso significa que todas las empresas, negocios y tierra de propiedad privada pasaron al control del gobierno estatal. El objetivo era que el gobierno y las asambleas populares controlaran toda la producción. De este modo, la distribución de la riqueza, según ellos, podría hacerse de forma colectiva y se eliminaría la pobreza. Por último, resaltar que tomaron muy en cuenta lo que fueron los enfoques marxistas, dándole una interpretación distinta, puesto que Lenin planteaba que, más que diferencia de enfoques en cuanto a la interpretación de Marx, pasamos con el siguiente compañero. Bien, como le dije, mi nombre es María del Carmen y les estaré hablando acerca de los bolcheviques, la revolución del Estado. La ideología de los bolcheviques nace como una concepción política a cargo de Vladimir Ilich y sus seguidores en Iskra. A partir de 1903, los bolcheviques o mayoritarios seguían la línea leninista, la cual quedaba establecida en una obra que Lenin había publicado en 1902 y que llevaba el título de ¿Qué debe hacerse?, remisente de la obra Chernyshevsky. ¿Qué debe hacerse? Se convirtió en el fundamento de la ideología del partido de los bolcheviques. El objetivo de los mismos era derrocar al régimen del zar, que tenía una monarquía absoluta, es decir, la clase trabajadora no participaba de ningún modo en la toma de decisiones. Tiempo después, con la Revolución de Febrero de 1917, el zar fue derrocado, instalándose un régimen provisional dirigido por Alexander Kerensky. Pero los bolcheviques dieron un golpe de estado en octubre del mismo año, haciéndose con el poder. Luego, la Asamblea Constituyente rusa, elegida en noviembre de 1917, tenía mayoría opositoria a los bolcheviques y fue disuelta por Lenin el mismo día de conocerse los resultados. De este modo, los bolcheviques concentraron el poder. Los principales pilares del pensamiento bolchevique fueron los siguientes. Su objetivo era instaurar una dictadura del propietario donde los medios de producción, es decir, los bienes capitales,
pasen a ser propiedad colectiva o del Estado. Y de este modo se expondría a los capitalistas de aquellos activos que, según su pensamiento, le permiten adueñarse de parte del esfuerzo de los trabajadores. También planteaba la unión de los obreros y campesinos para derrocar al zar y a la burguesía. Proponía expropiar a los terratenientes y entregarle los difuntos a los campesinos. Sigue los principios del centralismo democrático, un sistema por el cual las decisiones del partido político se toman desde un órgano de alta jerarquía que es elegido por los militares y cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento para los miembros de dicha organización. También el nuevo Estado estará servido por empleados que serán como los demás obreros y que no gozarán de ningún privilegio que los distinga de ellos, ni salariales, ni políticos, ni de vivienda. Muchas otras instituciones burguesas deberán ser abolidas y la primera será el parlamentarismo, ya que para Lenin los parlamentos son instituciones pseudo-democráticas donde se habla y no se decide nada vital. Otra institución a abolir, dice Lenin, es la burocracia capitalista, aunque reconoce que durante un tiempo será necesario crear una burocracia de transición y aún dejar de pie algunos elementos de la burocracia anterior, tales como el servicio de correos, que no son clasistas por su propia naturaleza. Finalmente, en general, hay que ir aboliendo toda institución parasítica y dejando en pie cuando sean efectivas y beneficiosas para todo el pueblo. Puede continuar mi compañero. Bueno, mi nombre es Elia Mar y yo voy a hablar sobre el Partido Comunista de la Unión Soviética. El Estado y la Revolución tenían como protagonista el proletariado triunfante. Lenin se ocupa de él en todos los modos que éste controlará y administrará el Estado y establecerá su dictadura antiburguesa. Sin embargo, en la mente de Lenin no era el proletariado en general, sino una organización concreta, un partido político en el que él tenía poder en ejecución la revolución socialista. Estos propósitos quedan expuestos en otros escritos y también en su obra personal como hombre de Estado y hombre revolucionario. Este proyecto encerraba dos de las características más acusadas de la aportación leninista: la idea de que un partido concreto tiene que convertirse en vanguardia del proletariado y el principio de la flexibilidad teórica. Los cambios propuestos por Lenin consistían principalmente en aumentar hasta el centenar el número de los miembros del Comité Central del partido y en dar mayor participación a los miembros no destacados del mismo. Siguiente también, miembro de este partido, estuvo Lev Trotsky, quien fue el mayor oponente dentro del Partido Comunista Soviético a la doctrina del socialismo en un solo país. Este fue un ucraniano de origen judío que había conocido la prisión y el exilio en Siberia, de la cual escapó. En Londres, en 1902, se unió a Lenin, pero mantuvo una gran independencia, intentando reconciliar bolcheviques y mencheviques. Con estos últimos llegó a identificarse brevemente. La aportación más descollante de Lev Trotsky es su idea de la revolución permanente, la cual no deja de tener algunos antecedentes en la socialdemocracia alemana. Esta teoría explica que la revolución se mantenga en un estado de internacionalismo, en la que no quede confinada a ningún solo país. Tanto él como Lenin formaron los eventos de 1917, convencidos de que la conflagración mundial crearía situaciones revolucionarias en otros países. El mayor enemigo de esta teoría era Stalin, quien consiguió desplazar a Trotsky, oponiéndose a su aparato burocrático y logrando posteriormente que fuera expulsado del partido. El estalinismo. Con el destierro de Trotsky y sus seguidores, esta fue una de las manifestaciones que tuvo un proceso político de gran envergadura en la Unión Soviética. Coincide con el principio de un periodo que ha sido llamado estalinista, pero esta existencia no puede atribuirse solamente a la figura de Stalin, sino a procesos históricos que están más allá de su figura. Desde el punto de la teoría social, el estalinismo es un tipo de escolastismo marxista impuesto políticamente por el partido bolchevique, que a partir de 1952 pasó a llamarse Partido Comunista de la Unión Soviética. Por ende, y extensión, se puede llamar al estalinismo o a cualquier tipo de escolastismo impuesto por un partido comunista. Es decir,
y en otras palabras que el estalinismo ideológico es un monolitismo teórico o una forma política del dogmatismo que refleja, según Trotsky y los trotskistas, el colectivo burocrático impuesto por un socialismo que ha dejado de ser democrático. Bajo con mi compañera. Bueno, mi nombre es Jafrey Cipro Sánchez. Les estaré hablando sobre el revisionismo, el reformismo y la huelga general según Soriel. El revisionismo fue representado en Francia por la Federación de los Trabajadores Socialistas, llamados posibilitistas, y en Inglaterra por el Consejo de la Trade Unions. Carecía de teóricos de calibre y en realidad era una tendencia política práctica. Consistía en hacer presiones sobre el gobierno para que adoptaran reformas convenientes para el bienestar de los trabajadores, las subidas de salario y las reducciones de la jornada laboral. También trabajaba por el aumento de la seguridad en el trabajo y fue representada en los cuerpos legislativos hacia lo posible porque se promulgaran leyes con los mismos efectos. Mientras que la corriente reformista se fue extendiendo a muchos países, algunos de estos como España o Rusia, existía solo minoritariamente, sin poder llegar a predominar, mientras que en otros, como los países escandinavos, fue apoderándose del cuerpo político. Naturalmente, el reformismo implicaba una renuncia a la revolución violenta y a la aceptación del supuesto de que la emancipación del proletariado podía alcanzarse a través de la evolución paulatina y del juego político. Ellos, sin embargo, no hay forma de reformar una imagen demasiado moderada de los primeros reformistas. Edward Bernstein fue el fundador de la corriente llamada revisionista, mientras que Kautsky fue el fundador de la corriente del reformismo. La huelga general según George Fourier. La revolución para no tendría lugar apoyándose en las leyes supuestamente dialécticas de la economía capitalista y ni siquiera en la masa total de los trabajadores, sino en una fracción de la misma. Esta fracción será aquella que esté dispuesta a asaltar violentamente el sistema capitalista, arrasando tras sí el resto del proletariado. O sea que Suriel interpretó que la acción de los bolcheviques en ese sentido y las ediciones posteriores de su libro estaban dedicadas a ella, de que no había forma de hacer una revolución, una huelga general sin la violencia. Entonces, la sociedad del siglo XX, a su vez, necesitaba de nuevos mitos que den sentido a la vida y arrastren a la gente hacia la acción y el progreso. Y la única forma de llegar a esto era la violencia, porque los mitos son conjuntos de imágenes que empujan al combate. Por ello, los mitos están insolublemente unidos a la violencia. Según Suriel, para que todo esto se llevara a cabo, en la sociedad se tenía que crear un sinnúmero de mitos para que los motivara a llevar a cabo dicha huelga. La irracionalidad esencial del mito es reconocida por Suriel, quien afirma que los mitos no están sujetos a discusión racional, sino que son sentidos por los que los hombres en épocas determinadas, emocionalmente y sin ningún tipo de análisis genuino, llevan a cabo una acción. En conclusión, realmente, este aspecto de su filosofía coloca a Sorel dentro de la corriente filosófica contemporánea que vino a descubrir o a poner de relieve las tendencias irracionales en el hombre. Y esto en contraste con la concepción racionalista prevalente desde los primeros planteamientos liberales. Y esto también tiene mucha relación con lo que él piensa sobre el nacionalismo, porque para él todo este grupo de tendencias simplemente eran un mito para incitar a la sociedad a luchar de manera violenta. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Espero todo haya quedado claro. Muchísimas gracias por su atención. Feliz resto del día.